363. Valoración de los trastornos articulares y musculoesqueléticos. Los síntomas musculoesqueléticos generan más de 315 millones de consultas ambulatorias por año y casi 20% de las consultas ambulatorias en Estados Unidos. En ese país, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estiman que 54.4 millones, es decir, 1 de cada 5 adultos de la población, tiene un cuadro de artritis diagnosticado por un médico, mientras muchos de estos podrían ser problemas que ceden en forma espontánea y que necesitan valoración mínima y tratamiento sintomático. Las manifestaciones musculoesqueléticas específicas sugieren la presencia de otra enfermedad más grave que necesita una valoración más detallada y una serie de análisis de laboratorio para confirmar el diagnóstico. El objetivo de la valoración musculoesquelética es formular un diagnóstico diferencial para establecer el diagnóstico preciso y tratamiento oportuno, evitando los estudios excesivos y el tratamiento innecesario. Cuadro 363.1. Existen varios trastornos urgentes que se deben diagnosticar con rapidez a fin de evitar secuelas importantes o la muerte. Estos diagnósticos de alarma son artritis séptica, artritis aguda inducida por cristales, por ejemplo, gota, y fracturas. Todas ellas se deben sospechar si existen molestias monoarticulares o focales de inicio agudo. La mayoría de las personas con molestias musculoesqueléticas se puede diagnosticar por medio de la anamnesis detallada y la exploración física y musculoesquelética completas. En la primera consulta se debe establecer si la molestia musculoesquelética indica un problema grave, artritis séptica, gota o fractura. Durante la valoración se establece si la molestia es 1, de origen articular o no articular, 2, de naturaleza inflamatoria o no inflamatoria, 3, de duración aguda o crónica y 4, de distribución circunscrita, monoarticular o diseminada, poliarticular. Con esa estrategia, es posible clasificar la molestia musculoesquelética, por ejemplo, monoartritis inflamatoria aguda o no inflamatoria crónica o dolor diseminado no articular, no inflamatorio y crónico, para reducir las posibilidades diagnósticas. En la mayor parte de los casos es posible establecer un diagnóstico. Sin embargo, algunos pacientes no encajan inmediatamente en una categoría diagnóstica concreta. Muchos trastornos musculoesqueléticos se parecen entre sí en un inicio y algunos tardan semanas o meses, pero no años, en evolucionar hacia una entidad diagnóstica fácilmente identificable. Esta consideración debe moderar el deseo de establecer un diagnóstico definitivo en la primera consulta. Localización primaria articular en comparación con no articular. La valoración musculoesquelética debe discriminar la localización anatómica donde se originan las molestias del paciente. Por ejemplo, el dolor tarsiano o del tobillo es consecuencia de muy diversos cuadros patológicos que afectan estructuras anatómicas muy diversas, como artritis gotosa, fractura del calcáneo, inflamación, tendinitis del tendón de Aquiles, fascitis plantar, celulitis y neuropatía periférica o por atrapamiento. Para distinguir entre un trastorno articular y uno no articular es importante realizar una exploración física meticulosa. Las estructuras articulares comprenden a la membrana sinovial, líquido sinovial, cartílago articular, ligamentos intraarticulares, cápsula articular y el hueso yustaarticular. La lesión en ocasiones se extiende hasta las estructuras no articulares o periarticulares, como los ligamentos extraarticulares, tendones, bolsas, músculos, aponeurosis, hueso, nervios y piel. Los síntomas musculoesqueléticos suelen manifestarse en las articulaciones, pero la causa más frecuente son trastornos extraarticulares. Diferenciar entre los posibles orígenes del dolor puede ser una tarea muy difícil para el explorador inexperto. Los trastornos articulares a menudo se caracterizan por dolor profundo o difuso, limitación del arco de movimiento tanto pasivo como activo, edema, por proliferación sinovial, derrame o hiperplasia ósea, crepitación, inestabilidad, deformidad o bloqueo de la articulación. En cambio, los no articulares tienden a ser dolorosos durante los movimientos activos pero no en los pasivos o asistidos. Los cuadros periarticulares suelen presentar dolor a la palpación en un punto, en regiones vecinas a las estructuras articulares. La molestia puede irradiarse o ser desencadenada por algún movimiento o posición específicos e incluye signos físicos en puntos lejanos desde la cápsula articular. Además, las enfermedades no articulares rara vez se acompañan de edema, crepitación, inestabilidad o deformidad de la articulación misma. Enfermedades inflamatorias en comparación con no inflamatorias. Durante la valoración musculoesquelética el clínico debe identificar la naturaleza del proceso patológico primario y si existen o no signos de inflamación.
Los trastornos inflamatorios pueden ser infecciosos, infecciones por Neisseria gonorrhoeae o Mycobacterium tuberculosis, provocados por cristales, gota, pseudogota, de tipo inmunitario, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, reactivos, fiebre reumática, artritis reactiva o idiopáticos. Los trastornos inflamatorios se identifican por la existencia de algunos o todos los signos cardinales de la inflamación, eritema, calor, dolor, tumor, por síntomas generales, fatiga, fiebre, exantema, pérdida de peso, o por signos analíticos de inflamación, tasa de eritrosedimentación o de la proteína C reactiva, trombocitosis, anemia de los trastornos crónicos, hipoalbuminemia. En los trastornos musculoesqueléticos crónicos es común la rigidez articular. La rigidez suele ser prolongada, horas, en las enfermedades inflamatorias, como artritis reumatoide o polimialgia reumática, y mejora con la actividad. La rigidez intermitente, también conocida como fenómeno de Gel, es típica de enfermedades no inflamatorias, como osteoartrosis, de duración más corta, menos de 60 minutos, y es exacerbada por la actividad. Algunas veces la fatiga acompaña a la inflamación, como en la artritis reumatoide y la polimialgia reumática, y también puede ser una característica de fibromialgia, un trastorno no inflamatorio, dolor crónico, sueño anormal, depresión, anemia, insuficiencia cardíaca, endocrinopatías o desnutrición. Los trastornos no inflamatorios son causados por traumatismos, lesión del manguito de rotadores, uso repetitivo, bursitis, tendinitis, degeneración o reparación ineficaz, osteoartrosis, neoplasias, sinovitis billonodular pigmentada o amplificación del dolor, fibromialgia. Los trastornos no inflamatorios a menudo se caracterizan por dolor sin que exista hinchazón sinovial y calor, ausencia de signos inflamatorios o sistémicos, rigidez intermitente más que rigidez matutina y estudios de laboratorio negativos o normales, para la edad. Una vez que se identifica la naturaleza de la anomalía de fondo y el sitio de la molestia, es posible clasificar el cuadro musculoesquelético, por ejemplo, monoartritis inflamatoria aguda, dolor diseminado no articular ni inflamatorio crónico. Al disminuir las consideraciones diagnósticas, el explorador podrá valorar la necesidad de intervenciones diagnósticas o terapéuticas inmediatas u observación continua. En la figura 363.1 se muestra un algoritmo para la valoración de los pacientes con trastornos musculoesqueléticos. Tal estrategia es muy eficaz y obedece a una serie de características clínicas y de la historia clínica, en lugar de análisis, para diagnosticar muchas de las enfermedades reumáticas más frecuentes. Otra estrategia más sencilla primero toma en consideración las molestias más frecuentes en la población más joven frente a la más madura. En la figura 363.2 se muestran las causas más frecuentes de síntomas musculoesqueléticos, las principales son traumatismos, fracturas, síndromes por sobreuso y fibromialgia, por lo que es importante tenerlas en mente durante la consulta inicial. Si se excluyen estas posibilidades, entonces se consideran otras enfermedades de acuerdo con la edad del paciente. Por tanto, los pacientes menores de 60 años a menudo padecen trastornos por uso repetitivo, tensión, gota, exclusivamente varones, artritis reumatoide, espondiloartritis y, con menor frecuencia, artritis infecciosa. Los pacientes mayores de 60 años a menudo padecen osteoartrosis, artritis por cristales, gota y pseudogota, polimialgia reumática, fractura osteoporótica y, en raras ocasiones, artritis séptica. Tales enfermedades son entre 10 y 100 veces más frecuentes que otros trastornos autoinmunitarios como lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, polimiositis y vasculitis. Anamnesis. Algunos datos adicionales de la anamnesis pueden aportar pistas importantes para el diagnóstico. Estos datos pueden ser los aspectos del perfil del paciente, la cronología de los síntomas, la magnitud de la afección de articulaciones y la presencia de factores desencadenantes. Algunas entidades son más frecuentes en distintos grupos por edades. El lupus eritematoso sistémico y la artritis reactiva aparecen con mayor frecuencia en personas jóvenes, en tanto que la fibromialgia y la artritis reumatoide afectan individuos en la edad madura y la osteoartrosis y la polimialgia reumática son más prevalentes en ancianos. También existen claves diagnósticas evidentes cuando se toman en cuenta el género y la raza. La gota, la espondiloartrosis y la espondilitis anquilosante son más frecuentes en varones, en tanto que la artritis reumatoide, fibromialgias y lupus muestran mayor predilección por mujeres. En tal situación pudieran influir las predilecciones raciales.
Por esa razón, la polimialgia reumática, la arteritis de células gigantes y la granulomatosis con poliangitis, GPA, denominada en épocas pasadas granulomatosis de Wegener, suelen afectar personas caucásicas, en tanto que la sarcoidosis y el lupus eritematoso sistémico afectan más a menudo a estadounidenses de raza negra. Otras enfermedades muestran cierta agregación familiar, como espondilitis anquilosante, gota y nódulos de Everden de la artrosis. La cronología de los síntomas es un rasgo importante para el diagnóstico que puede dividirse en inicio, evolución y duración. El inicio de ciertos trastornos como artritis séptica o gota tiende a ser repentino, mientras que la osteoartrosis, artritis reumatoide y fibromialgia comienzan en forma más insidiosa. Los síntomas pueden mostrar una evolución diferente y se clasifican en crónicos, osteoartrosis, intermitentes, artritis por cristales o de Laing, migratorios, fiebre reumática, artritis gonocócica o viral, o aditivos, artritis reumatoide, artritis psoriásica. En forma típica, los cuadros musculoesqueléticos se clasifican en agudos o crónicos, según la duración de los síntomas menores o mayores de 6 semanas, respectivamente. Las artropatías agudas tienden a ser infecciosas, inducidas por cristales o reactivas. Los cuadros crónicos incluyen artritis no inflamatorias o de origen inmunitario, como osteoartrosis, artritis reumatoide, y trastornos no articulares, como la fibromialgia. La extensión o distribución del ataque articular a menudo es informativa. Los trastornos articulares se clasifican con base en el número de articulaciones afectadas, en monoarticulares, una articulación, oligoarticulares o pauciarticulares, 2 o 3 articulaciones, o poliarticulares, más de 3 articulaciones. Las artritis por cristales y la infecciosa suelen ser monoarticulares u oligoarticulares, pero son poliarticulares la osteoartrosis y la artritis reumatoide. Los trastornos no articulares se clasifican en focales o diseminados. Las molestias que son consecuencia de la tendinitis o el síndrome del túnel del carpo típicamente son focales, en tanto que el comienzo de la debilidad y la mialgia causada por la polimiositis o la fibromialgia son más amplias en su expresión. La lesión articular en la artritis reumatoide tiende a ser simétrica y poliarticular. A diferencia de ello, la espondiloartritis, la artritis reactiva, la gota y la sarcoidosis suelen ser asimétricos y oligoarticulares. La osteoartrosis y artritis psoriásica pueden ser simétricas o asimétricas y oligoarticulares o poliarticulares. La artritis reumatoide y la osteoartrosis a menudo afectan las extremidades superiores, en tanto que la artritis de las extremidades inferiores es característica de la artritis reactiva y la gota en sus etapas iniciales. En la artritis reumatoide y la osteoartrosis, las extremidades escapulares son las afectadas más a menudo, en tanto que las artritis de las extremidades pélvicas son características de la artritis reactiva y la gota en su cuadro inicial. Tanto la osteoartrosis como la espondilitis anquilosante suelen extenderse hasta el esqueleto axial, lo que es raro en la artritis reumatoide con excepción notable de la columna vertebral cervical. En la anamnesis también habrá que identificar hechos desencadenantes como traumatismos, osteonecrosis, desgarro de meniscos, administración de fármacos, cuadro 363-2, antecedente de infección o carácter intercurrente de la misma, fiebre reumática, artritis reactiva, hepatitis o trastornos que posiblemente contribuyeron al síntoma principal del paciente. Algunas enfermedades coexistentes pueden predisponer a la aparición de secuelas de tipo musculoesquelético. Esto es cierto para la diabetes mellitus, síndrome del túnel carpiano, insuficiencia renal, gota, depresión o insomnio, fibromialgia, mieloma, lumbalgia, cáncer, miositis y osteoporosis, fractura, o cuando se utilizan ciertos fármacos como glucocorticoides, osteonecrosis, artritis séptica, y diuréticos o quimioterapia, gota, cuadro 363-2. Por último, a través de la anamnesis por aparatos y sistemas con enfoque a enfermedades reumatológicas es posible identificar datos útiles. Diversos trastornos musculoesqueléticos pueden expresarse con manifestaciones sistémicas como fiebre, lupus eritematoso sistémico, infección, erupciones, lupus eritematoso sistémico, artritis psoriásica, anormalidades de uñas, artritis psoriásica reactiva, mialgias, fibromialgias, miopatía inducida por estatínicos o fármacos o debilidad, polimiositis, polineuropatía. Además, algunas patologías se acompañan de ataque de otros aparatos y sistemas, incluidos los ojos, enfermedad de Behçet, sarcoidosis, espondiloartritis, tubo digestivo, esclerodermia, enteropatías inflamatorias, aparato genitourinario, artritis reactiva.
gonocosemia o sistema nervioso, enfermedad de Lyme, vasculitis, fibromialgia. Desde el punto de vista histórico se catalogaba a la sífilis y la tuberculosis como las grandes imitadoras, por sus síntomas proteiformes y la posibilidad de afectación de múltiples órganos que podría originar retrasos en el diagnóstico y tratamiento. En la época actual, también se ha aplicado el mismo calificativo a otros cuadros graves, como lupus, sarcoidosis, vasculitis y linfoma. Todos los trastornos mencionados son poco comunes y todos son superados por la entidad que genera molestias musculoesqueléticas más común, que es la fibromialgia. Esta última, capítulo 366, es un trastorno de amplificación del dolor aunado a perturbaciones del sueño, intensificación del dolor e hipersensibilidad, al disminuir los umbrales del dolor, y muy diversos síntomas, con muy pocas anormalidades en la exploración clínica o en los estudios de laboratorio. A menudo se identifican puntos, desencadenantes dolorosos, que incluyen dolor a la palpación sobre epitrócleas, bolsas trocantéricas, las llamadas bolsas de la pata de ganso y músculos, glúteos, trapecio, supraespinoso, y muy a menudo se hace el diagnóstico equivocado y se le asignan otras denominaciones extraarticulares. La fibromialgia clásicamente se manifiesta por molestias y dolores muy diseminados, pero los síntomas iniciales tienden a ser menos específicos y solamente una valoración muy detenida permitirá identificar las manifestaciones no inflamatorias diseminadas. La fibromialgia se acompaña a menudo de otros cuadros que incluyen síndrome del colon irritable, dismenorrea, migraña, depresión, ansiedad, amnesia, parestesia o disestesias extraanatómicas, fatigas, mialgias, dolor de la articulación temporomandibular y sensibilidad a diversas sustancias químicas. Los pacientes con el trastorno en cuestión a menudo acuden a múltiples especialistas, muestran una frecuencia doble de hospitalización y reciben múltiples medicamentos. La fibromialgia afecta casi a 5 millones de estadounidenses, pero aún así, a menudo no se le identifica en su frecuencia real o se le diagnostica en forma equivocada y se le asigna el calificativo de artritis, lupus, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunitarias y otras más. Por esa razón, los pacientes suelen ser referidos a múltiples especialistas y sometidos a diversos estudios e incluso a intervenciones quirúrgicas. Pensar desde el comienzo en este cuadro muy común podrá ahorrar estudios innecesarios. Tratamientos y preocupación para los pacientes, figura 363.2. Valoración reumatológica del anciano. La frecuencia de las enfermedades reumáticas aumenta con la edad, de tal forma que 58% de los individuos mayores de 65 años tiene alguna molestia articular. A menudo no se diagnostican los trastornos musculoesqueléticos en los ancianos porque sus signos y síntomas pueden ser insidiosos, no se les concede la suficiente importancia o son pasados por alto a causa de otras enfermedades simultáneas. A estas dificultades se suman la menor fiabilidad de las pruebas de laboratorio en este grupo de edad, por la mayor variabilidad no patológica. Por ejemplo, la tasa de eritrosedimentación puede ser engañosamente elevada, mientras que se pueden reportar títulos bajos de factor reumatoide o de anticuerpos antinucleares hasta en 15% de los ancianos. Aunque esta población puede sufrir casi todos los trastornos reumáticos, los pacientes geriátricos son en particular propensos a osteoartrosis, osteoporosis, fracturas osteoporóticas, gota, pseudogota, polimialgia reumática, vasculitis y trastornos provocados por fármacos, cuadro 363.2. El médico debe abordar al anciano en la misma forma que lo hace con otros pacientes que padecen problemas musculoesqueléticos, pero debe prestarse atención a la identificación de posibles consecuencias reumáticas de enfermedades clínicas coexistentes o tratamientos. La exploración física debe identificar la naturaleza de las manifestaciones musculoesqueléticas, así como las enfermedades coexistentes que puedan influir en el diagnóstico y tratamiento. Valoración reumatológica del paciente hospitalizado. La valoración del paciente hospitalizado con síntomas reumáticos difiere de la del paciente ambulatorio en el sentido de que los síntomas son más pronunciados. El cuadro es más agudo y existe una mayor interrelación con otras comorbilidades. Los pacientes de trastornos reumáticos tienden a ser hospitalizados por diversas razones. 1. Artritis inflamatoria de comienzo agudo, posiblemente gotosa o séptica. 2. Un cuadro sistémico o febril sin diagnóstico. 3. Traumatismo musculoesquelético. 4. Exacerbación o deterioro de un trastorno autoinmunitario existente, como lupus. O 5. Cuadros simultáneos nuevos, como un trastorno trombótico, linfoma o infección, que surgen en una persona que tiene desde antes un cuadro reumático diagnosticado.
Es importante señalar que en Estados Unidos los pacientes reumáticos rara vez se hospitalizan por dolor diseminado, por anomalías serológicas o para empezar un tratamiento nuevo. La artritis inflamatoria monoarticular aguda en ocasiones constituye una alerta, por ejemplo, artritis séptica, gota, pseudogota, que requiere de artrocentesis y en ocasiones de hospitalización si se sospecha infección. Sin embargo, en la poliartritis inflamatoria de comienzo reciente habrá que incluir muy diversos cuadros en el diagnóstico diferencial, como artritis reumatoide, artritis por hepatitis, artritis por chikungunya, enfermedad del suero, lupus farmacoinducido, artritis séptica poliarticular, y en estos casos se necesitan estudios especiales de laboratorio y no tan solo el análisis del líquido sinovial. En los pacientes con trastornos febriles que afectan múltiples aparatos y sistemas será necesario descartar causas neoplásicas, infecciosas o por cristales y ser objeto de una valoración en que se busque el hallazgo o síntoma dominante que tenga la máxima especificidad. Entre los trastornos que es necesario considerar pueden estar la gota o la pseudogota, la vasculitis, arteritis de células gigantes en el anciano o poliarteritis nodosa en pacientes más jóvenes, la enfermedad de Still del adulto, lupus eritematoso sistémico, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, enfermedad relacionada con inmunoglobulina G4 y sarcoidosis. Es necesario confirmar la existencia de un cuadro reumático previo, como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, por datos de la anamnesis, la exploración cuidadosa con la revisión de expedientes médicos, porque tal conducta influirá en la valoración ulterior. Es importante señalar que cuando se hospitaliza a un paciente con una enfermedad reumática, por lo general es por un problema médico independiente del trastorno autoinmunitario como otra enfermedad o complicación de la farmacoterapia. En los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, psoriasis, aumenta el riesgo de infección, problemas cardiovasculares y neoplasia. Algunos trastornos como la gota aguda se precipitan en pacientes hospitalizados por una cirugía, deshidratación o fármacos, por lo que se les debe considerar en la valoración del paciente hospitalizado con un problema musculoesquelético repentino. Los estudios de laboratorio sin justificación clara generarán hallazgos anormales que se explican mejor por el cuadro preexistente del enfermo, enfermedades crónicas de pulmones, riñones o hígado, y no por un trastorno inflamatorio o autoinmunitario nuevo, lupus, vasculitis. Exploración física. El objetivo de esta consiste en determinar las estructuras afectadas, la naturaleza de la enfermedad subyacente, las consecuencias funcionales del proceso, así como la presencia de manifestaciones generalizadas o extraarticulares. Para identificar las localizaciones de afección primaria y diferenciar los trastornos articulares de los no articulares, se debe conocer la anatomía topográfica. La exploración musculoesquelética depende en gran medida de inspección y palpación cuidadosas y de distintas maniobras físicas específicas que ponen al descubierto signos diagnósticos, cuadro 363-3. Aunque la mayoría de las articulaciones del esqueleto apendicular pueden explorarse de esta forma, en muchas articulaciones axiles, por ejemplo, las interapofisarias, no es posible llevar a cabo una inspección y palpación adecuadas. Además, existen articulaciones que son totalmente inaccesibles, sacroilíacas o cadera. En estos casos, las maniobras específicas y las técnicas de imagen proporcionan una valoración mucho más fiable. La exploración de las articulaciones dañadas y sanas define si existe dolor, calor, eritema o edema. También es importante establecer la ubicación y el grado de dolor que se provoca con la palpación o los movimientos. Un ejemplo sería contar el número de articulaciones que duelen a la palpación, de las 28 articulaciones de exploración fácil, interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas, codos, hombros y rodillas. En forma semejante, se cuenta y documenta el número de articulaciones inflamadas, 0 a 28. Por medio de la exploración cuidadosa se podrá diferenciar la hinchazón articular verdadera, causada por hipertrofia ósea, derrame o proliferación sinoviales, y factores no articulares o periarticulares, que por lo regular rebasan los bordes de una articulación normal. El derrame sinovial se distingue de la hipertrofia sinovial o la hipertrofia ósea por medio de palpación o con ciertas maniobras. Por ejemplo, un derrame pequeño o moderado de la rodilla se identifica por medio aumento de volumen de la rodilla o por el signo del témpano de hielo. Los derrames de bolsas articulares, como los derrames de las bolsas del olecranon o la prerrotuliana, suelen ser focales,
periarticulares, están sobre prominencias óseas y al tacto fluctúan y tienen bordes definidos. La estabilidad articular se valora por medio de palpación y aplicando tensión manual a estructuras distales. La subluxación o luxación, que puede ser secundaria a una fuerza traumática, mecánica o inflamatoria, se valora mediante inspección y palpación. El edema o volumen articular se define por medio de la palpación. La distensión de la cápsula articular suele ocasionar dolor, aumento de volumen o la sensación fluctuante al tacto. El paciente intentará reducir el dolor manteniendo la articulación en la posición con la menor presión intraarticular y el mayor volumen, casi siempre en flexión parcial. Es por esto que los derrames inflamatorios pueden causar contracturas en flexión. En la clínica, este fenómeno se detecta en forma de edema fluctuante o blando en las articulaciones grandes y sensación similar a palpar uvas en las articulaciones más pequeñas. La inflamación provoca deformidades en flexión fija o reduce el arco de movimiento, en especial en extensión, cuando disminuyen los volúmenes articulares. Los arcos de movimiento activos y pasivos se valoran en todos los planos, con comparación contralateral. Puede utilizarse un goniómetro para medir el arco de movimiento. Cada articulación se tiene que examinar a lo largo de su arco de movimiento, incluyendo, cuando corresponda, flexión, extensión, rotación, abducción, aducción, inclinación lateral, inversión, eversión, supinación, pronación, desviación medial o lateral, flexión plantar o inclinación. El síndrome de hipermovilidad revela un arco de movimiento excesivo acompañado de dolor articular y laxitud del tejido conjuntivo, a menudo con síndrome de Ehlers-Danlos o Marfan. La limitación del movimiento suele ser causada por inflamación, derrame, dolor, deformidades, contracturas o restricción por causas neuromiopáticas. Si el movimiento pasivo es más amplio que el activo, habrá que pensar en un cuadro periarticular, como tendinitis, rotura de un tendón o miopatía. Las contracturas reflejan a menudo inflamación o traumatismo sinovial previo. Durante la palpación y maniobras articulares a menudo se escuchan crepitaciones articulares que a veces indican degeneración cartilaginosa cuando son más ásperas, por ejemplo, osteoartrosis. Las deformidades articulares indican un proceso patológico agresivo o prolongado. Estas deformidades pueden ser causadas por destrucción ligamentosa, contractura de tejidos blandos, hipertrofia ósea, anquilosis, trastornos erosivos o subluxación, traumatismo o pérdida de la propiocepción. Al explorar los músculos se valora su fuerza, atrofia, dolor o espasmo. La debilidad de los músculos apendiculares debe definirse en proximal o distal. La fuerza muscular se valora al observar las actividades de la persona, como caminar, levantarse de una silla, tomar un objeto con la mano o escribir. La fuerza muscular se califica en una escala de 5 puntos, 0 para la ausencia de movimiento, 1 para movimientos mínimos, 2 para movimientos eliminando la gravedad, 3 para movimientos solo en contra de la gravedad, 4 para movimientos en contra de la gravedad y con resistencia, y 5 para la fuerza normal. El médico debe buscar lesiones no articulares o periarticulares que a menudo se pasan por alto, en especial cuando las molestias articulares no se pueden confirmar por medio de datos objetivos de la cápsula articular. La identificación de dolor no articular de tejidos blandos evita valoraciones indeseadas y a menudo costosas. Ciertas maniobras revelan anomalías no articulares frecuentes como síndrome del túnel carpiano, que se identifica por medio de los signos de Tinel o Palen. Otros ejemplos de anormalidades de los tejidos blandos son la bursitis del olecranon, epicondilitis, es decir, codo de tenista, entesitis, por ejemplo, tendinitis del tendón de Aquiles, y puntos dolorosos desencadenantes que acompañan a la fibromialgia. Valoración de síntomas reumáticos regionales. Todo paciente debe ser valorado en forma lógica y detallada, pero muchos casos con síntomas musculoesqueléticos circunscritos son secundarios a diversas enfermedades comunes que exhiben un patrón predecible de inicio, evolución y localización. A menudo se pueden diagnosticar de inmediato con base en la información clínica y ciertas maniobras o pruebas. Casi todas las articulaciones se pueden valorar de esta forma, pero a continuación se describe la valoración de las 4 regiones anatómicas que se lesionan con mayor frecuencia: mano, hombro, cadera y rodilla. Dolor de mano. El dolor circunscrito o unilateral de la mano es resultado de traumatismos, sobreuso, infección o artritis reactiva o inducida por cristales. En cambio, el dolor de ambas manos sugiere una enfermedad degenerativa, por ejemplo, osteoartrosis generalizada o inflamatoria, inmunitaria, por ejemplo, artritis reumatoide.
La distribución o patrón del dolor articular es muy sugestivo de determinadas enfermedades, figura 363.3. Por tanto, la osteoartrosis, o artritis degenerativa, se manifiesta por dolor de las articulaciones interfalángicas distales e interfalángicas proximales con hipertrofia ósea suficiente como para generar nódulos de Everden y Bouchard, respectivamente. El dolor, con o sin edema óseo en la base del pulgar, primera articulación carpometacarpiana, también es altamente sugestivo de osteoartrosis. Por el contrario, la artritis reumatoide tiende a generar problemas simétricos y poliarticulares de las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, intercarpianas y carpometacarpianas, muñeca, con dolor e hipertrofia palpable del tejido sinovial. La artritis psoriásica simula el patrón de lesión articular observado en la osteoartrosis, articulaciones interfalángicas distales y interfalángicas proximales, pero se distingue por la presencia de signos inflamatorios, eritema, calor, edema sinovial, con o sin lesión carpiana, uñas punteadas u onicólisis. Mientras que las subluxaciones laterales o medials en las articulaciones interfalángicas proximales o interfalángicas distales suelen ser secundarias a osteoartrosis inflamatoria o artritis psoriásica. Las deformidades dorsales o ventrales, cuello de ganso o deformidad de botonero, son típicas de artritis reumatoide. Se debe descartar la posibilidad de hemocromatosis cuando se observan cambios degenerativos, hipertrofia ósea. En la segunda y tercera articulaciones metacarpofalángicas acompañadas de condrocalcinosis radiográfica o artritis episódica e inflamatoria de la muñeca. La dactilitis se manifiesta como edema de los tejidos blandos de un solo dedo, que adquiere aspecto de salchicha. Las causas más frecuentes de esta son artritis psoriásica, espondiloartritis, espondilitis juvenil, conjuntivopatía mixta, esclerodermia, sarcoidosis y drepanocitosis. Es posible que la tumefacción del tejido blando afecte el dorso de la mano y la muñeca e indique una tenosinovitis del tendón extensor causada, posiblemente, por infección gonocócica, gota o por artritis inflamatoria, por ejemplo, artritis reumatoide. Los signos que sugieren tenosinovitis son calor, tumefacción o edema con fobia y se confirma cuando la tumefacción de los tejidos blandos sigue el camino de los movimientos tendinosos, como flexión y extensión de los dedos o cuando se induce dolor al estirar las vainas tendinosas extensoras, flexión de los dedos. Distal a las articulaciones metacarpofalángicas manteniendo la muñeca en posición neutra y fija. El dolor focal en la muñeca localizado en la cara radial puede ser causado por una tenosinovitis de Deckerbein secundaria a inflamación de las vainas de los tendones y que afecta el abductor largo y el extensor corto del pulgar. Figura 363.3. Este cuadro suele ser consecuencia de uso excesivo o se desarrolla después de un embarazo y puede diagnosticarse con la prueba de Finkelstein. Dicha prueba es positiva cuando el dolor local de la muñeca aparece después de flexionar el pulgar sobre la palma de la mano y ponerlo dentro del puño mientras el paciente mueve la mano hacia abajo con la muñeca en desviación cubital. El síndrome del túnel del carpo es otro trastorno común de la extremidad superior y se debe a la compresión del nervio mediano en el interior del túnel del carpo. Las manifestaciones incluyen dolor en la muñeca que a veces se irradia, que produce parestesias del pulgar, segundo y tercer dedos y la mitad externa del cuarto dedo y en ocasiones atrofia de los músculos de la eminencia tenar. El síndrome del túnel del carpo suele asociarse a embarazo, edema, traumatismos, osteoartrosis, artritis inflamatoria y trastornos infiltrativos, por ejemplo, amiloidosis. Los signos de Tinel o Palen positivos corroboran el diagnóstico. Con cada prueba se induce o intensifica la parestesia en la distribución del nervio mediano por el golpeteo de la cara palmar de la muñeca, signo de Tinel, o al comprimir las superficies extensoras del carpo en flexión, entre sí, signo de Palen. La sensibilidad reducida y especificidad moderada de estas pruebas obliga a realizar una prueba de velocidad de la conducción nerviosa para confirmar el diagnóstico. Dolor de hombro. En la valoración de los trastornos del hombro, el médico debe buscar en forma cuidadosa antecedentes de traumatismos, fibromialgia, infecciones, enfermedades inflamatorias, riesgos laborales o enfermedades cervicales previas. Se pregunta sobre las actividades o movimientos que desencadenan el dolor. El dolor, durante el movimiento en cualquier plano sugiere artritis y el dolor con un movimiento activo específico sugiere un problema periarticular, no articular. El dolor de hombro se origina en las articulaciones glenohumeral o acromioclavicular, la bolsa subacromial, subdeltoidea, de los tejidos blandos periarticulares, por ejemplo, fibromialgia, rotura, tendinitis del manguito de los rotadores, o en la columna cervical, figura 363.4.
Es frecuente que el dolor de hombro proceda de la columna cervical, aunque también puede hacerlo desde lesiones intratorácicas, por ejemplo, un tumor de Pancoast o de enfermedades que afectan vesícula biliar, hígado o diafragma. Las mismas causas viscerales se manifiestan también en forma de dolor escapular circunscrito. El médico sospecha la presencia de fibromialgia cuando el dolor glenohumeral se acompaña de dolor periarticular difuso, por ejemplo, subacromial o bicipital, puntos hiperalgésicos en el trapecio o el supraespinoso, y trastornos del sueño. El clínico debe colocar el hombro de modo que practique el arco completo del movimiento de manera activa y también pasiva, con su auxilio flexión anterógrada, extensión, abducción, aducción y rotación interna y externa. La inspección manual de las estructuras periarticulares suele proporcionar información diagnóstica útil. El mejor método para detectar la lesión glenohumeral es colocar el pulgar sobre la articulación glenohumeral en el punto medial e inferior a la apófisis coracoides y presionar en sentido anterior mientras se rota en sentido interno y externo la cabeza humeral. El dolor circunscrito a esta región indica patología glenohumeral. Rara vez es posible palpar un derrame sinovial o de los tejidos, pero cuando existe sugiere infección, artritis reumatoide, amiloidosis o una laceración aguda del manguito de los rotadores. El médico debe aplicar presión manual directa sobre la bolsa subacromial, que se encuentra por fuera e inmediatamente debajo del acromion, figura 363-4. La bursitis subacromial es una causa frecuente de dolor en el hombro. Por delante de la bolsa subacromial, el tendón bicipital sigue su trayecto en el surco bicipital. La mejor forma de identificarlo es por palpación en el surco haciendo que el paciente rote el húmero hacia adentro y afuera. La presión directa sobre el tendón puede inducir dolor que sugiere tendinitis bicipital. La palpación de la articulación acromioclavicular puede desencadenar dolor local o revelar hipertrofia ósea o, rara vez, tumefacción sinovial. Aunque la artrosis y la artritis reumatoide suelen afectar la articulación acromioclavicular, es poco frecuente que la artrosis afecte la articulación glenohumeral, a menos que se deba a una causa traumática o laboral. La tendinitis o el desgarro del manguito de los rotadores son causas muy frecuentes de dolor en el hombro. Casi 30% de los ancianos padece hombro doloroso y la causa principal es la tendinitis o laceración del manguito de los rotadores. Este manguito está formado por 4 tendones que fijan al omóplato al tercio proximal del húmero, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. De estos, el supraespinoso es el que se lesiona con más frecuencia. Se debe sospechar de tendinitis del manguito de los rotadores cuando existe dolor durante la abducción activa, mas no durante la abducción pasiva, dolor sobre la cara lateral del deltoides, dolor nocturno y evidencia de pellizcamiento, dolor durante las actividades en las que el brazo se coloca por arriba de la cabeza. El médico lleva a cabo la maniobra de Neer en busca de pinzamiento elevando el brazo del paciente en flexión forzada mientras estabiliza y evita la rotación de la escápula. El signo se considera positivo cuando ocurre dolor antes de los 180 grados de flexión anterógrada. En los ancianos es frecuente la laceración del manguito de rotadores y muchas veces es secundaria a un traumatismo, se manifiesta de la misma manera que la tendinitis. La prueba del brazo péndulo es anormal cuando existe patología del supraespinoso y se demuestra realizando abducción pasiva del brazo a 90 grados. Si el paciente no puede sostener el brazo en forma activa o no puede bajar el brazo lentamente sin dejarlo caer, la prueba es positiva. El mejor método para confirmar tendinitis o laceración del manguito de los rotadores es la resonancia o la ecografía. Dolor de rodilla. El dolor de rodilla es secundario a anomalías intraarticulares, osteoartrosis, artritis reumatoide, periarticulares, bursitis anserina, distensión del ligamento colateral, o es referido desde una anomalía de cadera. La anamnesis detallada permite establecer la cronología del dolor de rodilla y la presencia de algún factor predisponente, traumatismo o fármaco que pudiera ser la causa de la molestia. Así, un trastorno rotuliano femoral, por ejemplo, artrosis, puede originar dolor en la cara anterior de la rodilla que aumenta al subir escaleras. También es importante observar la marcha del paciente. Hay que inspeccionar de manera cuidadosa la rodilla en posición de pie, cargando, y en decúbito ventral y descartar tumefacción, eritema, alteraciones de la alineación, traumatismo visible, deterioro muscular y discrepancia en la longitud de las piernas. El defecto de alineación más frecuente en la rodilla es el genubaro, pierna arqueada, o genuvalgo, piernas en X, resultado de la pérdida asimétrica de cartílago en las porciones medial o lateral.
La tumefacción ósea de la articulación de la rodilla suele ser secundaria a alteraciones óseas hipertróficas comunes en trastornos como artrosis y artropatía neuropática. El aumento de volumen causado por hipertrofia de la membrana sinovial o derrame de esta última puede manifestarse en la forma de aumento de volumen fluctuante, con signo del témpano de hielo en la bolsa suprarrotuliana, repliegue suprarrotuliano de la cavidad sinovial o regiones por fuera y por dentro de la rótula. Los derrames articulares pueden detectarse también por el peloteo de la rótula hacia abajo por el surco femoral o explorando el signo del bulto. Con la rodilla extendida, el médico comprime manualmente, u ordeña, el líquido sinovial en sentido inferior desde la bolsa suprarrotuliana a un lado de la rótula. Al aplicar presión manual lateral a la rótula se puede observar la desviación del líquido sinovial, abultamiento, en la cara interna. Es importante tener en cuenta que esta maniobra solo es eficaz para detectar un derrame pequeño o moderado, menor de 100 mililitros. Muchos trastornos inflamatorios como artritis reumatoide, gota, pseudogota y artritis psoriásica se extienden hasta la articulación de la rodilla originando dolor, rigidez, tumefacción o calor. El operador puede palpar un quiste popliteo o de Becker con la rodilla en flexión parcial y se le identifica mejor desde atrás, con el paciente de pie y sus rodillas en extensión total para visualizar la hinchazón o la plétora poplitea aislada o unilateral. La bursitis anserina es un trastorno que comúnmente se pasa por alto y que puede causar dolor de la rodilla en los adultos. La bolsa anserina del pie se ubica bajo la inserción de los tendones conjuntos, sartorio, grácil, semitendinoso, en la porción proximal de la cara anteromedial de la tibia y duele como consecuencia de un traumatismo, sobreuso o inflamación. En los pacientes con fibromialgia, obesidad y osteoartrosis rotuliana la bursitis casi siempre es dolorosa. Otras bursitis se pueden presentar también con dolor de rodilla. La bolsa prerrotuliana es superficial y se encuentra sobre la parte inferior de la rótula. La bolsa infrarrotuliana es más profunda, se halla por debajo del ligamento rotuliano, antes de su inserción en la tuberosidad anterior de la tibia. Las alteraciones internas de la rodilla pueden ser causadas por traumatismos o procesos degenerativos. La lesión del cartílago del menisco, interno o externo, suele manifestarse con dolor crónico o intermitente en la rodilla. El clínico debe sospechar la existencia de dicha lesión si se corrobora el antecedente de traumatismo, actividades deportivas o artritis crónica de la rodilla o si el paciente indica síntomas como bloqueo o aflojamiento de la rodilla. Con la rodilla flexionada a 90 grados y con el pie del paciente sobre la mesa, el dolor durante la palpación de la línea articular o al aplicar presión en la rodilla en sentido lateral o medial, sugiere rotura de menisco. La prueba de McMurray positiva puede indicar un desgarro del menisco. Para realizarla, se fija la rodilla en flexión de 90 grados y entonces se extiende la pierna, al mismo tiempo que se rota hacia adentro o afuera. Un chasquido doloroso durante la rotación interna puede indicar rotura del menisco externo y el dolor durante la rotación externa, rotura del menisco interno. Por último, si el paciente tiene dolor de inicio súbito, posiblemente con tumefacción, antecedentes de traumatismo o un aspirado de líquido sinovial macroscópicamente hemático, se sospecha lesión de los ligamentos cruzados. La mejor forma de explorar estos ligamentos consiste en provocar el signo del cajón. Con el paciente en decúbito dorsal se flexiona parcialmente la rodilla y se estabiliza el pie sobre una superficie. El médico debe intentar desplazar en forma manual la tibia hacia adelante o atrás en relación con el fémur. Si se detecta un movimiento anterior es probable que la lesión afecte el ligamento cruzado anterior. Un movimiento significativo hacia atrás indica lesión del ligamento cruzado posterior. La comparación con el lado opuesto ayuda a valorar el significado del desplazamiento anterior o posterior. Dolor de cadera. La mejor forma de valorar la cadera es observando la marcha del paciente y explorando la amplitud de sus movimientos. La mayoría de los enfermos que se quejan de dolor de cadera lo localiza en un solo lado y en la parte posterior o en la musculatura glútea, figura 363.5. Este tipo de dolor tiende a irradiarse en sentido inferior sobre la cara posterolateral del muslo y se acompaña o no de lumbalgia. Este cuadro clínico a menudo es resultado de una artritis degenerativa de columna vertebral o discos lumbosacros y con frecuencia tiene una distribución por dermatomas extendiéndose en las raíces nerviosas de L4 a S1. La ciática es consecuencia de la compresión de los nervios L4, L5 o S1, por ejemplo, por una hernia de disco.
y se manifiesta en forma de dolor neuropático unilateral que se extiende desde la región glútea sobre la cara posterolateral de la pierna hasta el pie. Otros pacientes localizan el dolor de cadera lateralmente al área que cubre la bolsa trocantérica. Debido a la profundidad de esta bolsa, no suele encontrarse tumefacción ni calor. El diagnóstico de bursitis trocantérica o entesitis puede confirmarse comprobando el dolor a la palpación en un punto. El dolor glúteo y trocantérico también puede indicar fibromialgia subyacente. Es posible que el dolor limite el arco de movimiento. El dolor en la articulación de la cadera es menos frecuente y tiende a localizarse por adelante, sobre el ligamento inguinal, puede irradiarse hacia adentro, en dirección a la ingle. En raras ocasiones, el antecedente de traumatismo o de artritis inflamatoria permite sugerir el diagnóstico de bursitis del iliopsoas. El dolor que surge en la bursitis del psoas ilíaco se localiza en la ingle o la cara anterior del muslo y tiende a intensificarse con la hiperextensión de la cadera. Muchos pacientes prefieren flexionar y rotar hacia afuera la cadera para aplacar el dolor que se origina de la distensión de la bolsa. Pruebas de laboratorio. La mayor parte de los trastornos musculoesqueléticos puede diagnosticarse fácilmente por medio de anamnesis y exploración física completas. Otro objetivo de la visita inicial consiste en determinar si son necesarios estudios adicionales o se requiere instaurar un tratamiento inmediato. Se debe realizar una valoración ulterior en caso de 1. Problemas monoarticulares, 2. Problemas traumáticos o inflamatorios, 3. Presencia de datos neurológicos, 4. Manifestaciones generalizadas, o 5. Síntomas crónicos, más de 6 semanas, y falta de respuesta a las medidas paliativas. La amplitud y naturaleza de las pruebas adicionales deben estar guiadas por las manifestaciones clínicas y por la sospecha diagnóstica inicial. Los resultados de los análisis de laboratorio se utilizan para confirmar un diagnóstico clínico específico y no como herramienta de detección ni para valorar a los pacientes con molestias reumáticas vagas. El uso indiscriminado de extensas baterías de pruebas diagnósticas y de procedimientos radiológicos rara vez es un medio útil y económicamente racional de establecer un diagnóstico. Además de una biometría hemática completa con recuento diferencial de leucocitos, el estudio sistemático debe incluir la determinación de un indicador de fase aguda, como la tasa de eritrosedimentación o la proteína C reactiva, que puede ayudar a discriminar los trastornos musculoesqueléticos inflamatorios de los no inflamatorios. Las dos determinaciones son poco costosas y fáciles de hacer. Sus valores se aumentan en casos de infecciones, inflamación, trastornos autoinmunitarios, neoplasias, embarazo, insuficiencia renal, edad avanzada e hiperlipidemia. Rara vez se observa elevación excesiva de los reactivos de la fase aguda, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, sin evidencia de un trastorno grave, por ejemplo, septicemia, pleuropericarditis, polimialgia reumática, arteritis de células gigantes, enfermedad de Still del adulto. El ácido úrico sérico es útil para el diagnóstico de gota y para vigilar la respuesta al tratamiento destinado a reducir el urato. El ácido úrico, producto terminal del metabolismo de purinas, se excreta de forma predominante por la orina. Sus valores séricos varían de 238 a 516 micromol por litro, 4.0 a 8.6 miligramos por 100 mililitros en varones, cifras menores, 178 a 351 micromol por litro, 3.0 a 5.9 miligramos por 100 mililitros en mujeres son producto de los efectos uricosúricos de los estrógenos. La concentración en orina por lo común es menor de 750 miligramos en 24 horas. La hiperuricemia, en particular concentraciones mayores de 535 micromol por litro, mayor de 9 miligramos en 100 mililitros, tiene relación con una mayor incidencia de gota y nefrolitiasis, aunque no muestra una correlación precisa con la intensidad de la enfermedad. La concentración de ácido úrico y el riesgo de gota puede aumentar por metabolopatías congénitas, síndrome de Lashnahan, cuadros patológicos, insuficiencia renal, enfermedades mieloproliferativas o psoriasis, o drogas, fármacos, alcohol, citotóxicos o tiazídicos. Si bien en casi todos los pacientes se observa hiperuricemia en algún momento de la enfermedad, hasta 50% de los pacientes con un episodio agudo de gota muestra una concentración sérica normal de ácido úrico. Para valorar la respuesta al tratamiento hipouricémico o la quimioterapia, es útil vigilar el ácido úrico sérico, porque la meta del tratamiento es reducir el urato sérico a menos de 6 miligramos en 100 mililitros.
Las pruebas serológicas de factor reumatoide, anticuerpos contra péptidos cíclicos y trulinado, anticuerpos antinucleares, concentración de complemento, anticuerpos citoplásmicos contra neutrófilos o antilime y la concentración de antiestreptolicina o solo se realizan cuando existen datos clínicos que sugieren un diagnóstico pertinente, puesto que tienen un valor predictivo muy reducido cuando se utilizan con fines de detección, en especial cuando es baja la probabilidad antes del estudio. Para la mayor parte de estos, es inútil repetir las pruebas serológicas o llevar a cabo pruebas seriadas. Si bien entre 4 y 5% de la población sana tendrá resultados positivos en las pruebas de factor reumatoide y anticuerpos antinucleares, solo 1% y menos del 0.4% de la población padecerá artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico, respectivamente. La inmunoglobulina M de factor reumatoide, autoanticuerpos contra la porción FC de la inmunoglobulina G, se observa en 80% de los pacientes con artritis reumatoide y en concentración reducida también en los pacientes con infecciones crónicas, tuberculosis, lepra, hepatitis, otras enfermedades autoinmunitarias, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren y enfermedades crónicas pulmonares, hepáticas o renales. Al considerar la posibilidad de artritis reumatoide, es importante medir el factor reumatoide y los anticuerpos séricos contra péptidos cíclicos y trulinado, porque estos son complementarios. La sensibilidad de ambos es similar, pero los anticuerpos contra péptidos cíclicos y trulinado son más específicos que el factor reumatoide. En la artritis reumatoide, la detección de los anticuerpos contra péptidos cíclicos y trulinado y del factor reumatoide pudiera conllevar un mayor riesgo de que exista poliartritis erosiva más grave. En casi todos los individuos con lupus eritematoso sistémico se identifican anticuerpos antinucleares y también pueden detectarse en sujetos con otras enfermedades autoinmunitarias, polimiositis, esclerodermia, síndrome antifosfolípidos, síndrome de Sjögren, lupus farmacoinducido, cuadro 363-2, hepatopatías o nefropatías crónicas y senectud. Los anticuerpos antinucleares aparecen en 5% de los adultos, e incluso en 14% de los ancianos o en sujetos con enfermedades crónicas. La detección de dichos anticuerpos es muy sensible pero poco específica para la detección de lupus, porque la sola enfermedad ocasiona solo un 2% de todos los resultados positivos. La interpretación de una prueba positiva de anticuerpos antinucleares podría depender de la magnitud del título y de las características observadas en la microscopía de inmunofluorescencia, cuadro 363-4. Las imágenes difusas y moteadas son menos específicas, en tanto que la imagen periférica o de auréola, vinculada con autoanticuerpos contra ácido desoxirribonucleico nativo de doble cadena, es muy específica y sugerente de lupus. Se observan perfiles centroméricos en personas con esclerodermia limitada, calcinosis, fenómeno de Raynaud, afectación del esófago, esclerodactilia, telangiectasia, CREST, esclerosis biliar primaria, síndrome de Sjögren-tiroiditis y perfiles nucleolares en pacientes de esclerosis sistémica difusa o miositis inflamatoria. La aspiración y el análisis de líquido sinovial siempre están indicados en la monoartritis aguda o si se sospecha una artropatía infecciosa o inducida por cristales. Las características de dicho líquido permiten diferenciar entre cuadros no inflamatorios e inflamatorios, por el análisis de su aspecto, viscosidad y número de células. No se recomiendan las pruebas para medir glucosa, proteínas, deshidrogenasa láctica, ácido láctico o los autoanticuerpos en el líquido sinovial ya que no tienen utilidad diagnóstica. El líquido sinovial normal es claro, de color pajizo pálido y viscoso, por las altas concentraciones de hialuronato. El líquido sinovial no inflamatorio es claro, viscoso y de color ámbar, con recuento leucocítico menor de 2000 por microlitro en el que predominan células mononucleares. La viscosidad del líquido sinovial se valora haciendo que drene de la jeringa gota a gota. Normalmente se observa un efecto de filancia, ya que la gota deja una larga cola tras de sí. Los derrames causados por artrosis o traumatismo suelen tener esta viscosidad típica. En cambio, el líquido inflamatorio es turbio y amarillento, con aumento del número de leucocitos, 2000 a 50.000 células por microlitro, y predominio de polimorfonucleares. Su viscosidad es menor. Su concentración de hialuronato es baja y no forma cola o esta es muy pequeña cuando se deja caer una gota. Los derrames de ese tipo se observan en la artritis reumatoide, la gota y otras artritis inflamatorias. El líquido séptico es opaco y purulento y el número de leucocitos por lo común es mayor de 50.000 células por microlitro con predominio de polimorfonucleares,
más del 75%, y poca viscosidad. El derrame de ese tipo es característico de la artritis séptica, pero también puede ocurrir en la artritis reumatoide o la gota. El líquido sinovial hemorrágico puede surgir en traumatismos, hemartrosis o artritis neuropática. En la figura 363.6 se incluye un algoritmo para la aspiración y el análisis del líquido sinovial. Es importante el análisis inmediato de tal material para detectar su aspecto, viscosidad y número de células. Los cristales de urato monosódico, propios de la gota, se identifican por microscopio polarizado, son largos, aciculares, con birrefringencia negativa y por lo común intracelulares. En la condrocalcinosis y la pseudogota los cristales de pirofosfato cálcico dihidratado por lo común son cortos, romboidales y con birrefringencia positiva. Siempre que se sospeche una infección debe realizarse tinción de Gram y cultivo de líquido sinovial. Si se sospecha artritis gonocócica se realizan pruebas con amplificación de ácidos nucleicos para detectar infección por Chlamydia trachomatis o Neisseria gonorrhoeae. En el líquido de las monoartritis crónicas deben hacerse cultivos para Mycobacterium tuberculosis y hongos. Por último, hay que señalar que una misma articulación puede sufrir a la vez una artritis séptica y por cristales. Diagnóstico por imagen en las enfermedades articulares. Las radiografías simples son una herramienta valiosa para el diagnóstico y la estadificación de los trastornos articulares. Cuando existen antecedentes de traumatismos, sospecha de infección crónica, incapacidad progresiva o afección monoarticular, si se considera la posibilidad de alteraciones terapéuticas o cuando se desea una valoración inicial de lo que parece un proceso crónico, las radiografías simples son de gran utilidad. Sin embargo, en la mayor parte de las enfermedades inflamatorias, las radiografías iniciales rara vez ayudan a establecer el diagnóstico y pueden mostrar solo tumefacción de las partes blandas o desmineralización justarticular. A medida que la enfermedad avanza pueden desarrollarse calcificaciones de tejidos blandos, cartílago o hueso, reducción del espacio articular, erosiones, anquilosis ósea, neoformación ósea, esclerosis, formación de osteofitos o periostitis o quistes subcondrales que pueden sugerir entidades específicas. La consulta al radiólogo ayuda a determinar la técnica y posición adecuadas y evita la necesidad de estudios ulteriores. Las nuevas técnicas de imagen mejoran la sensibilidad diagnóstica y facilitan el diagnóstico precoz en un número limitado de trastornos articulares, por lo que están indicadas en circunstancias concretas en que las radiografías ordinarias no resultan suficientes o no tienen valor diagnóstico. Cuadro 363.5. La ecografía es útil para detectar anomalías de los tejidos blandos como tendinitis, tenosinovitis, entesitis, bursitis y neuropatías por atrapamiento. En la actualidad, su empleo más amplio, su costo menor, la mejor tecnología y transductores con especificidad de sitio permitirán el empleo más frecuente en situaciones fuera del hospital, particularmente para buscar quistes sinoviales, de Becker, desgarro del manguito de rotadores, tendinitis, lesión tendinosa y depósito de cristales en los cartílagos. El Doppler permite identificar desde el principio sinovitis y erosiones óseas. La gammagrafía con isótopos radiactivos es muy sensible pero poco específica para detectar alteraciones inflamatorias o metabólicas del hueso o las estructuras blandas periarticulares. Cuadro 363.5. La mayor utilidad de la gammagrafía es la valoración de cuerpo completo, grado y distribución, de las lesiones esqueléticas, neoplasias, enfermedad de Paget, y para valorar a los pacientes con poliartralgias no diagnosticadas, buscando artritis oculta. El uso de la gammagrafía ha disminuido por el empleo más amplio y el costo menor de la ecografía y la resonancia magnética. Esta última ha sustituido a la gammagrafía para diagnosticar infección ósea, neoplasias, inflamación, incremento de la corriente sanguínea, remodelación ósea, formación de hueso heterotópico o necrosis avascular. A pesar de su utilidad, los leucocitos marcados con indio 111 o el gammagrama con galio 67 han sido sustituidos en gran medida por la resonancia magnética, excepto en casos en que se sospecha infección articular o de prótesis articulares. La tomografía proporciona una visualización detallada del esqueleto axil. Con ella es posible valorar de modo eficaz articulaciones que eran difíciles de visualizar por radiografía, como la ciguapofisaria, sacroiliacas, esternoclaviculares y de la cadera. La tomografía ha sido útil en el diagnóstico de síndromes de lumbalgia, por ejemplo, para diferenciar entre estenosis raquídea y la hernia de disco, sacroileitis, osteoma osteoidea y fracturas por fatiga.
Una nueva técnica que es rápida, rentable y sensible para el diagnóstico de embolia pulmonar o fracturas inadvertidas con manifestaciones clínicas dudosas es la tomografía helicoidal, con angiografía con medio de contraste o sin ella. Es posible recomendar la tomografía de alta resolución para valorar alguna neumopatía infiltrante sospechada o confirmada, como esclerodermia o neumopatía reumatoide. El uso reciente de técnicas combinadas, tomografía con emisión de positrones o tomografía de emisión de fotón único, en la valoración en busca de metástasis ha incorporado a la tomografía para obtener una mejor localización anatómica de las anomalías detectadas por gammagrafía. El radiofármaco más utilizado en la tomografía con emisión de positrones es la 18F-fluorodesoxiglucosa. Pocas veces se usa 18F-fluorodesoxiglucosa tomografía con emisión de positrones, tomografía en busca de artritis séptica o inflamatoria, pero ha sido útil en la valoración de pacientes con fiebre de origen desconocido o en quienes se sospecha inflamación de grandes vasos. La tomografía de doble energía, diseñada en urología para identificar cálculos urinarios, ha resultado ser muy sensible y específica para identificar y medir el depósito de ácido úrico en los tejidos. Con la resonancia se ha ampliado notablemente la capacidad de visualizar estructuras musculoesqueléticas. Tiene la ventaja de generar imágenes en múltiples planos con detalle anatómico fino y resolución por contraste, figura 363-7, que mejora sensiblemente la posibilidad de visualizar la médula ósea y tejidos blandos periarticulares. A pesar de que es más costosa y tiene un tiempo de realización más largo que la tomografía, la resonancia magnética se ha vuelto la técnica preferida en valoración de trastornos musculoesqueléticos complejos. Por medio de resonancia se pueden obtener imágenes de aponeurosis, vasos, nervios, músculos, cartílagos, ligamentos, tendones, panus, derrames sinoviales y médula ósea. La visualización de estructuras particulares se puede mejorar si se altera la secuencia de pulsos para generar un eco spin con predominio de T1 o T2, un eco de gradiente o recuperación de la inversión, incluida la recuperación de inversión de tau corta. La resonancia, por su sensibilidad para identificar cambios de la grasa medular, es una técnica sensible pero inespecífica para la detección de osteonecrosis, osteomielitis e inflamación de médula que denote sinovitis u osteitis suprayacentes, figura 363-7. Esta técnica, al mejorar la resolución de tejidos blandos, desgarros de meniscos y del manguito de rotadores, es más sensible que la artrografía o la tomografía en el diagnóstico de lesiones de tales estructuras. Perturbaciones intraarticulares, anomalías de médula ósea, osteonecrosis, mieloma, y daño de médula espinal o raíces nerviosas, sinovitis o pérdida o daño de cartílago.